Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, qué bueno que somos un montón hoy y me encanta porque realmente vamos a hablar de cosas muy interesantes, de cosas que te pueden servir y espero que te lleves un montón de información para aplicar en tu vida y eso te lleve a tener una mejor salud, que eso se trata, ¿no? De eso se trata hoy, el Día Mundial de la Salud. Y yo creo que, bueno, pues en este año hemos sido más conscientes que nunca del tema de la salud, ¿no? Porque muchas veces y muchas personas han podido pues perderla momentáneamente esa salud y los que teníamos salud pues valorábamos muchísimo poder conservarla, ¿no? Entonces, yo creo que durante este año hemos sido más conscientes que nunca cuidarnos, tener salud, esperar para poder que nuestro cuerpo pueda reaccionar mucho mejor a las enfermedades. Hemos sido muy conscientes y yo creo que eso ha sido un gran paso, ¿no? Una de las cosas, una de las enseñanzas que nos ha traído la pandemia, ¿no? Ser mucho más saludables, hemos hecho mucho más ejercicio, hemos sido más conscientes de que el sedentarismo nos ha traído problemas, ¿no? Y que, bueno, que hemos necesitado una gran activación. Entonces, como sabemos que la salud no solamente es ausencia de enfermedad, hoy hemos traído a un experto para que nos hable un poquito de este día y que nos hable un poquito de qué podemos hacer de manera consciente para que podamos mejorar nuestra salud, ¿no? Y no dejarla, bueno, pues a su libre albedrío, sino hacer algo de manera proactiva para tener mejor salud. Yo os presento a Iván Movellán. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación. Iván es un experto, además él es farmacéutico, se licenció en la Universidad de Barcelona, además ha tenido su propia farmacia durante 8 años, con lo cual le ha dado muy buen bagaje sobre el tema de las enfermedades, lo que ha estado pasando, tiene también varios másters, también hizo un máster en nutrición y en fitoterapia, muy interesante y de esto vamos a hablar hoy. Creo que vas a poder extraer información muy potente y bueno, yo creo que es muy interesante poder hablar con Iván de estos términos porque yo creo que es importante que no solamente nos fijemos en la salud como ausencia de enfermedad, sino que trabajemos de manera proactiva por nuestra salud preventiva, ¿verdad, Iván? Sí, sí, correcto. De hecho, el concepto de salud es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y muchas veces la gente piensa bueno, que si no estoy enfermo, estoy sano, ¿no? Y muchas veces, pues, tal y como dice, si nos basamos un poquito en la propia definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es el entender la salud como ese estado de bienestar, pero la Organización Mundial de la Salud especifica, ¿no? Un estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, que realmente el concepto global de salud no solo es un bienestar físico, que muchas veces, e incluso a veces ni se manifiesta con síntomas apreciables, con lo cual tampoco nunca podemos asegurar, ¿no? Eso es un concepto mucho más integral y mucho más completo, ¿no? Es como decir, pues, que la luz es ausencia de oscuridad, ¿no? Pues no, realmente la salud en sí misma tiene un valor y sobre todo, pues pasa muchas veces, ¿no? Pues que no lo sabemos apreciar del todo. Yo siempre digo que la propia salud viene integrada en la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Y de los animales en general también, ¿no? Porque el cuerpo tiene una capacidad regenerativa y recuperatoria bestial, ¿no? Yo siempre digo en broma, pues que no pasan más cosas en el mundo porque Dios no quiere, ¿no? Porque realmente hoy en día, como vivimos y como sobre todo como nos alimentamos, pues podríamos sufrir un montón de más cosas, pero es realmente asombroso la capacidad de regeneración que tiene el cuerpo y cómo siempre está la naturaleza orientada a mejorar esa salud, ¿no? Y a, sobre todo, como bien dices, a prevenirla, ¿no? Es decir, que nosotros, como bien has dicho al principio, tenemos que ser conscientes de que la salud es una responsabilidad nuestra y tenemos un montón de mecanismos, tanto internos como externos, en la naturaleza para poder mantenerla, para poder cuidarla, para poder mimarla, porque evidentemente todo y que hoy en día la ciencia ha evolucionado muchísimo y la medicina pues ha desarrollado tanto y tanto conocimiento que nos permite recuperar salud cuando nos enfermamos, el concepto de mantener una salud es muy distinto, ¿no? Es tener una conciencia de vida saludable, como bien he dicho al principio, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, porque yo siempre digo, una persona que está triste tampoco está sana, porque emocionalmente no está bien. O una persona pues que es antisociable, el ser humano, por ejemplo, por naturaleza es sociable, ¿no? Y una de las enfermedades que nos estamos encontrando precisamente en la pandemia es
es esta un poquito, el sentirnos encerrados, el no poder sociabilizar como nos gusta, ¿no? Y eso nos provoca problemas de salud social y muchas veces somatizamos y desemboca en problemas realmente físicos, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente también cuando pierde la salud también emocional, ¿no? Sí, hay muchísimos procesos químicos que se dan en el cuerpo en los que afectan las emociones, ¿no? Y entonces el cuerpo es el mismo el que ayuda a enfermarse o incluso puede ayudar a recuperarte en frente a muchas enfermedades, ¿no? Incluso a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte. Si eres una persona feliz, que hace ejercicio, que tus endorfinas están perfectas y que socialmente pues tienes ese soporte, ¿no? Social, es muy importante y muy interesante lo que hablas, porque realmente nos damos cuenta y que queremos recuperar la salud cuando la perdemos, o sea, y queremos que sea inmediato, pero no nos damos cuenta que es un proceso y que es algo que hay que cultivar, ¿no? Y que hay que mantener, ¿verdad? Yo creo que realmente en la vida una de las cosas más importantes que tenemos es la salud, precisamente, ¿no? Y es una de esas cosas que solo le damos valor cuando nos falla, ¿no? Y porque son de esas cosas que cuando uno vive en el día a día, por eso decía que es un proceso natural, el estar saludable es lo natural, ¿sí? No es lo natural estar mal, sino que estar saludable sería lo natural. Lo que pasa que en nuestro día a día, tanto desde nuestros propios hábitos diarios, desde el punto de vista de actividad, de alimentación, de sociabilización, de relaciones, de un montón de cosas, tendemos o a mantenerla o a estropearla. Entonces, lo que pasa es que no somos conscientes y solo nos damos cuenta que algo está fallando cuando realmente perdemos alguna de las cualidades naturales que teníamos y entonces es cuando toca correr y toca preocuparse y toca querer revertir esa situación, ¿no? Porque nos falta esa conciencia que yo a nivel personal creo que ya es un tema educacional desde las bases, desde que somos niños, ¿no? No nos han educado desde el punto de vista de mantener una salud, de mantener un equilibrio, ¿no? Y eso es un poquito lo que pasa luego, ¿no? Y muchas veces, como los propios padres, pues tampoco tienen esa conciencia, pues al final todo se duplica, ¿no? Y en casa se aprenden cosas, pues que ya se generan malos hábitos que en el periodo adulto de las personas aparecen pues enfermedades desde enfermedades crónicas hasta mil cosas, ¿no? Que pueden aparecer por simplemente unos malos hábitos creados desde la niñez. O sea, imagínate hasta qué punto, ¿no? Y ahí es donde entonces empezamos a preocuparnos y nos damos cuenta del verdadero valor que tiene, ¿no? El no poder a veces hasta incluso salir a caminar, el tener que estar a veces personas pues que han desarrollado pues lamentablemente enfermedades más complicadas, más graves, pues realmente ahí es donde se da uno cuenta del verdadero valor que tenemos con el simple hecho de tener una buena salud, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora también también hay una parte de la población como muy concienciada, hay mucho movimiento de alimentación saludable, de entender que los nutrientes de los alimentos es muy importante, ¿no? De cultivo orgánico, todo esto, pero realmente, aunque tú creas que es así, ¿tú crees que es suficiente con lo que estamos haciendo o se podría hacer algo más? Sí, realmente aquí es muy importante entender lo que es una buena nutrición, ¿no? Porque muchas veces hay algunos datos muy interesantes, ¿no? De hecho, en la misma página de la Organización Mundial de la Salud se pueden ver algunos estudios que se han hecho. Por ejemplo, en el 2001 hay una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando la vi, porque de hecho hicieron pues varios estudios con diferentes nutricionistas de la misma OMS, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que la gran parte o la mayoría de las enfermedades que más mataban gente a nivel mundial estaban estrechamente relacionadas con problemas de nutrición. Entonces, claro, cuando tú analizas ese tipo de datos, pues te empiezas a dar cuenta de que hasta qué punto tiene importancia ese dato, ¿no? El hecho de nutrirse o de alimentarse, que realmente no es lo mismo, ¿vale? Realmente no es lo mismo nutrirse que alimentarse. Y ahí es donde viene un poquito el dilema en este tema, ¿no? Hay también un estudio muy interesante que hizo un laboratorio farmacéutico hace muchos años, de hecho, a finales del siglo pasado, te hablo de lo que hoy día es Novartis, es una empresa farmacéutica, y realmente hicieron un estudio a través de analizando frutas y verduras compradas en el supermercado tradicional, donde tú y yo vamos a comprar pues ese tipo de alimentos, ¿no? Y los estuvieron estudiando durante 10 años, ¿vale?
Y es alucinante ver cómo luego los resultados dictaminaron también pues la carencia de determinados nutrientes en el tiempo había caído en picado, ¿no? Hay datos pues estrepitosos, ¿no? Como una bajada del 70% de calcio, por ejemplo, en las patatas, en lo que sería, por ejemplo, las hortalizas, la zanahoria, vitamina B6 y la vitamina C, una decaída del 60%. El dato más alucinante es el del plátano, con una caída del 92% de la vitamina B6. Y claro, tú cuando ves esos datos, y te estoy hablando de finales del siglo pasado, yo no sé, en el 2021, ¿qué estamos comprando? Y ahí es donde entra un poco el matiz a lo que venía un poco entiendo la pregunta, ¿no? Es decir, ¿es suficiente con una dieta equilibrada? Pues bueno, yo siempre digo lo mismo. Si le preguntáramos a mi bisabuelo, probablemente te diría que sí, porque mi bisabuelo comía las lechugas del huerto, los tomates del huerto, los pepinos del huerto, un huerto normalmente que estaba en el campo, que no estaba cerca de ninguna industria, que no estaba cerca de de lo que sería pues toda la urbanización, o sea, la civilización, como se suele decir. Y entonces, se cultivaba con cariño la tierra, con agua de calidad, con elementos de calidad, no estaba tan industrializado, no se utilizaban pesticidas, fertilizantes artificiales, herbicidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos alimentos que comía mi bisabuelo no tienen nada que ver con esos que tú y yo vamos a comprar al supermercado. Sí, uno puede decir, bueno, yo como frutas y verduras y fibra, que es lo básico, que precisamente hay otro estudio que habla de que todo eso que estamos hablando, de esas enfermedades que matan a tantos millones de personas al año, se reducirían drásticamente si la gente comiera más frutas, verduras y fibra, ¿vale? Porque ahí es donde está un poquito todos esos elementos exógenos, o sea, externos al cuerpo, que nos sirven para mantener y equilibrar el cuerpo en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no come por malos hábitos, pero que mucha gente come porque tiene el buen hábito de comer frutas, verduras y fibra, pero el problema no es que estés comiendo frutas, verduras y fibras. El problema es la parte cualitativamente, cómo son esos nutrientes que tiene esa verdura, fruta y fibra que estás comprando. Ahí es donde está el matiz diferencial. Y yo creo hoy en día, en el siglo XXI, debido a toda la industrialización que hay dentro de la industria de la alimentación, el hecho de que los alimentos sean procesados de maneras semi-artificiales, sean procesados para que puedan mantenerse, puedan conservarse durante mucho tiempo. Los desplazan miles y miles de kilómetros desde que se cultivan o desde que se crean hasta que los consumes, con lo cual muchas de las frutas, verduras, son recolectadas antes de que tengan la concentración adecuada de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que realmente tú te estás comiendo, que te crees que es una pera, una manzana o un plátano, pues sí, tiene la forma de pera, manzana y plátano, pero que realmente tenga las condiciones o tenga la concentración adecuada de nutrientes que tu propio cuerpo necesita. Y te hablo en condiciones normales, es decir, que tu cuerpo necesita para tener una vida normal. Ya no te hablo si eres deportista, si tienes algún déficit de nutriente por algún otro tipo de cosa, si eres fumador, si trabajas cerca de una fábrica, si tienes un estilo de vida súper activo, todo eso requiere un aporte extra de nutrientes que ni siquiera te están dando las frutas, verduras y fibras o que estás comiendo pues, de donde normalmente compras, ¿no? Entonces, claro, todo esto es lo que realmente tenemos que analizar. Es decir, yo tengo el buen hábito de alguna manera comer frutas, verduras y fibra, pero tenemos que analizar, ¿no? Qué calidad nutricional tiene esos elementos que yo estoy comiéndome. Entonces, hoy en día, pues realmente, desde el punto de vista profesional, te podría decir que los alimentos que compramos en el supermercado no son suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de cualquier persona. De hecho, ahí está la consecuencia que en el tiempo existan tantas enfermedades crónicas a la larga, problemas incluso, o sea, hay un dato por ahí también de diferentes estudios que han hecho tanto la Organización Mundial de la Salud como muchas empresas independientes, de que se dan cuenta de que, de alguna manera, el 31% de las cardiopatías son debidas a problemas nutricionales. Más del 20% de cáncer que se desarrolla en el mundo tiene una relación directa o indirecta con la nutrición. Entonces, claro, yo creo que estamos delante de un panorama que todos tenemos que coger una mayor conciencia a que realmente no nos quedemos solo con la parte de fuera, sino que entendamos que desde el punto de vista interior los alimentos no tienen la calidad de nutrientes correctos y eso de alguna manera tenemos que cubrirlo. Vale, entiendo. O sea, imagínate.
Y eso, el que coma las 5 piezas de fruta y verdura estimada, ¿no? Porque el cuerpo, yo he escuchado muchas veces, ¿no? Que el cuerpo está pensado para repararse con las frutas y vegetales, ¿no? Como para autorrepararse. Pero evidentemente hoy en día, pues la mayoría de personas pues no come esas piezas de frutas y vegetales al día. Y si encima comes pocas y las comes con esa calidad que nos estás hablando, ¿no? De un cultivo muy explotado, que la tierra no tiene lo que tiene que tener, ¿no? Porque no se deja descansar, pues al final estamos pensando que comemos más o menos sano, pero tu cuerpo siempre va a haber un vacío nutricional con el cual no puede repararse, ¿no? Entonces, pues con el tiempo, pues, tenemos achaques, hay dolores, osteoporosis, cositas que hemos tomado como comunes, pero que no son normales, en verdad. No, realmente no. Si te fijas, el aliado más importante que tenemos para la salud son los fitonutrientes, desde el punto de vista nutricional hablo, ¿eh? Hay algunos otros, pero todo lo que son antioxidantes, ¿vale? Porque ahí es donde está un poquito. Muchas veces cuando hablo de estos estudios que hablan que hay una relación directa o indirecta con la nutrición y también con determinadas enfermedades, con muchas enfermedades, cientos de enfermedades, hay también un factor que se llaman solo radicales libres, ¿no? Que eso se produce de manera natural, incluso el propio cuerpo se oxida de manera natural. O sea, piensa que solo al respirar nos oxidamos, ¿sí? Al caminar nos oxidamos. Imagínate, por ejemplo, un deportista. Un deportista intercambia oxígeno 20 veces más que una persona normal, con lo cual estamos hablando que su oxidación es mayor. Es decir, lo que os decía antes, el aporte nutricional de esa persona tiene que ser mayor, por narices, ¿no? Por decirlo de una manera. Y Sí, tal cual. entonces ¿qué pasa? Que uno de los componentes que tenemos, digamos, aliados en la alimentación son esos antioxidantes que provienen pues, de los fitonutrientes y las vitaminas de lo que decíamos, de las frutas, verduras y vegetales. Claro, entonces ahí decís, bueno, si yo me tengo que proteger comiéndome un plátano que tiene el 92% menos de antioxidantes que el que tenía hace 10 años y hace 20 y hace 30, claro, aquí hay algo que está fallando, algo que me está dejando de aportar ese alimento que aunque yo crea que estoy haciendo bien, porque evidentemente el hábito es el correcto, es mejor tener el hábito de comer frutas y verduras, aunque les falten nutrientes, que estar comiendo comida chatarra, estar comiendo alimentos procesados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mayoría de la población? Sobre todo pasa mucho pues en entornos y en sectores de la población con bajo poder adquisitivo. Porque es así, porque la fruta y la verdura no es que sea cara en exceso. De hecho, la carne y el pescado es mucho más caro. Pero claro, ¿qué sucede? Que hay personas que se van a un supermercado de estos conocidos, que no a un supermercado, a un restaurante de estos de comida rápida conocidos, que no vamos a dar nombres, y que por 1,50 se compran una hamburguesa. Exacto. Y el niño ya ha comido, ¿sabes? Joder, pero ¿qué ha comido el niño? Ahí está, ese es el punto. Entonces, Se ha claro, llenado el estómago, pero poca nutrición. hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, esos antioxidantes, que como puede ser la vitamina E, la vitamina C, como pueden ser los fitonutrientes, que están presentes en esas frutas y verduras, para el que no tenga la idea, el fitonutriente son los compuestos químicos realmente que tienen las frutas y las verduras y lo que los utilizan realmente como mecanismo de defensa y que les produce los olores, los sabores, los colores, todo eso, ¿no? O sea, un pimiento rojo o un tomate rojo por la presencia del licopeno, que es un antioxidante que le da ese color rojo. Y hay mucho, igual que pues, las naranjas tienen otros colores, los limones otro, las frutas, o sea, las verduras tienen sus colores verdes y todo eso. ¿Por qué? Porque si tú ves, hay como una especie de variedad, de abanico de colores dentro de las frutas y las verduras que tienen una relación directa con un componente químico que produce un efecto saludable en nuestro organismo. Y eso en la naturaleza está pensado así. O sea, está pensado para que esos alimentos nos protejan y ayuden al cuerpo a equilibrar todo el proceso oxidativo que se produce en el organismo, ya no solo, como decía, al respirar, ¿no? Sino es que el tabaco, la contaminación, el estrés, la ansiedad, todo eso produce radicales libres en exceso. Y bueno, y hoy en día, si te fijas, pues el que no fuma está estresado, el que no está estresado está ansioso, el que no hace mucho deporte. Entonces, claro, por eso hablábamos de que el concepto de salud es un concepto integral, no solo es no me duele nada y estoy sanísimo, no, cuidado, porque igual por fuera te ves muy bien hoy,
pero por dentro están pasando un montón de cosas en tu cuerpo que en algún momento se pueden somatizar. Y ahí es donde está el tema, porque si tú estás teniendo unos malos hábitos alimenticios y además estás comiendo frutas y verduras sin suplementar, sin complementar los nutrientes que les falta a esas frutas y verduras hoy en día, que les falta hoy en día, pues ahí al final hay un desequilibrio que por algún lado va a petar. Si no es hoy, va a ser mañana, si no pasado, pero por algún lado va a petar. Y eso es un poquito lo que hay que tener en cuenta. Sí, cuerpo, lo de toda la vida, cuerpo, mente y espíritu. O sea, no se puede abandonar ninguna de ellas porque todas forman parte de tu vida saludable, ¿no? Y cuando abandonas cualquiera de ellas o desatiendes, pues como decías tú, pues por algún lado peta la cosa. A lo mejor no hoy, pero sí mañana. Entonces, entiendo, por lo que me estás comentando, entiendo que suplementarse es una responsabilidad al final que tienes que asumir por tu propio lado. O sea, no puedes esperar que nadie te proporcione salud para ti, porque si tú mismo no te la quieres proporcionar, tienes que entender estos conceptos de que algo está fallando en todo este sistema, ¿no? de nutrición. Los supermercados lo que quieren es vender pronto, vender rápido y muchas de las frutas y los vegetales que consumimos, pues como tú decías, ¿no? Pues se han cultivado de manera rápida, sin dejarse madurar, con los nutrientes que no son adecuados. Entonces, yo creo que suplementarse para mí es una responsabilidad, ¿no? Para ti, para tu cuerpo y para tu futuro, sobre todo, ¿no? Entonces, yo mira, hace muchos años que me suplemento, hace casi unos 7 años que me suplemento y la verdad es que en el recorrido me he dado cuenta de que hay, y cuando lo hablo, ¿no? Con otras personas, veo que hay muchos mitos sobre la suplementación. La gente alguna vez me dice, uy, sí, pero eso tiene, ¿por qué no haces un descanso? Y tantas vitaminas te tomas y como que hay mucha mística sobre el asunto porque creo que falta información veraz sobre qué te puede aportar la suplementación, ¿no? Y ay, no, yo no me tomo vitaminas porque engordan. O sea, una serie de cosas que yo digo, pero por favor, te está faltando información y no entiendes que tu cuerpo te está pidiendo esto, aunque no te lo sabe decir hasta que no se enferma, ¿verdad? Sí, yo creo que con lo que hemos hablado hasta ahora, pues se puede, como tú dices, ¿no? Dar a entender que realmente es así. Es decir, hoy día, en el siglo XXI, ya hace años, pero basándonos un poco en la época que todos los que estamos viendo, estamos viviendo, es una realidad que los alimentos que compramos no son suficientes para tener un estado de salud óptimo nutricional. Eso está clarísimo y eso es eso es una cosa que se puede demostrar en cualquier momento. Ahora bien, sí que es verdad, primero entender la diferencia entre suplementarse y complementarse, porque o sea, nosotros no tenemos que sustituir los alimentos por nada, sino lo que tenemos que ir a complementar. Es decir, esa falta o esa carencia de micronutrientes, y aquí donde voy a hacer también un paréntesis, ¿no? Es muy importante entender la diferencia entre micro y macro, ¿vale? El macronutriente, como pueden ser los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, esos son nutrientes que tienen calorías, esos son los nutrientes que vienen a aportarnos energía, que vienen a aportar estructura, que vienen a aportar un montón de cosas al cuerpo, ¿vale? Pero los micronutrientes son acalóricos, ¿vale? Es decir, y ahí un poquito para responder al mito de que si las vitaminas engordan. Es decir, los micronutrientes son acalóricos y los micronutrientes son básicos, fundamentales, porque aún y que no aportan directamente estructura o no aportan directamente energía, pero sí lo que hacen es como se dice catalizar, ¿no? Es decir, vienen a hacer que las reacciones químicas de tu cuerpo funcionen de manera óptima y realmente hay algunos que son totalmente indispensables. Hay muchísimos, ¿no? Pero hay algunos que son totalmente indispensables, ¿no? Realmente están las vitaminas, los minerales y los antioxidantes que os comentaba antes, ¿no? Claro, entonces, el hecho de que tú, como comentabas, hace 7 años que te suplementas, pues es fantástico porque es que la alimentación, pues hace más de 7 años que no es lo que debería ser. Entonces, ya solo por llegar a un mínimo saludable, como porque si nos basamos así por ser estrictamente pues puristas, ¿no? Nos vamos a decir, bueno, ¿cuál es el requerimiento de nutrientes que especifica la Organización Mundial de la Salud? O sea, los alimentos de hoy en día no le llegan, pero vamos, pero ni a menos de la mitad. Con lo cual, hay una carencia ahí que tú, como bien dices, hay que adquirir una responsabilidad de hacerlo, de suplementarse, de complementar, perdón, esa carencia con esos nutrientes que hoy en día los podemos aportar, pues evidentemente de otras maneras, ¿no? O eso, o te haces un huerto ecológico tú en tu casa. Entonces, como la mayoría de personas no puede hacer eso, pues yo prefiero
es complementarme con complementos nutricionales de buena calidad antes de tenerme que ir al monte a montar un huerto, porque realmente, pues bueno, pues yo creo que implica muchos más cambios en la vida de uno y a veces, pues incluso no es viable, ¿no? Hoy en día, si todos quisiéramos hacer lo mismo, desmantelamos las ciudades y nos montamos otra vez, nos volvemos a la era agrícola, ¿no? Porque realmente es así. Entonces, claro, hay aquí un tema pues que es muy importante. Si me hubieras hecho esa pregunta, como te digo, 20 años atrás, a todos nos han enseñado y creo pues que también viendo la charla hay algún nutricionista y alguna gente que se dedica al sector salud, a todos nos han enseñado que una dieta equilibrada es suficiente y que no es necesario complementarse. Eso es lo que nos han enseñado desde el punto de vista teórico en la universidad. Pero el mundo cambia, la industria cambia, los nutrientes cambian y como ya se ha visto en los estudios, innumerables estudios que se han hecho de los nutrientes, todos hemos visto realmente pues que si solo me dedico a comer de manera hipotéticamente equilibrada en cuanto a lo que estoy comiendo, eso está muy bien, pero me voy a encontrar que voy a tener muchas carencias que en el tiempo me van a revertir o me va a desembocar igualmente en una anomalía, en una patología, en un desequilibrio, sea desde el punto de vista que sea, que como he dicho antes, pues puede salir luego, puede petar por cualquier lado. Y entonces, por eso te encuentras mucha gente que te dice, oye, pero es que yo como bien. Claro, ¿qué es comer bien? Evidentemente, no como comida procesada, no como comida rápida, que también es relativo, porque quieras que no, quitando pues personas que ya tienen una conciencia muy elevada de ese aspecto, o personas pues que son veganas o vegetarianas, que no comen otra cosa, pero sí que es verdad que hay personas que comen una buena cantidad de frutas, verduras y fibra en su casa, pero que también luego pues se pegan sus salchichas sintéticas, sus hamburguesas de vete a saber dónde, eh, ¿sabes? El pollo que no sabemos ni de dónde viene, que lo han alimentado con pienso y le han inyectado aire. O sea, hay mil historias. Tú cuando analizas un poco la industria de la alimentación, te estás dando cuenta que esto es, pues, campi y puy, ¿no? Como se dice aquí. Es decir, bueno, vamos a ver cómo puedo yo mejorar mi salud a través de la alimentación, ya teniendo en cuenta el peso específico que tiene la alimentación en mi estado de salud, que es mucho, es muchísimo. Entonces yo tengo que ver que cualitativamente me esté teniendo unos hábitos saludables, físicos, mentales y emocionales y sociales, muy importante, pero que también me aprenda a complementar para poder tener las concentraciones adecuadas de nutrientes que los alimentos hoy en día no me están dando. Y esa es un poquito la clave de todo esto. Genial. Bueno, a mí me parece muy interesante, pero a veces uno, pues que tiene esas dudas, ¿no? Se planta delante de la farmacia, vale, me quiero complementar. ¿Por dónde puedo empezar? No tengo ni idea. Voy a la farmacia y que me recomienden, ¿no? Y muchas veces cuesta mucho tener criterio propio de cómo elegir un buen complemento, ¿no? De dónde tiene que haber salido ese complemento, cómo tiene que haber estado procesado. Y bueno, pues tú vienes de las dos áreas, ¿no? Desde tu emprendimiento, que también has tocado mucho lo que es fitoterapia y vitaminas de origen orgánico, pero también vienes del mundo de la farmacia, ¿no? Has tenido tu propia farmacia y entiendes muy bien cómo es la industria farmacéutica desde dentro. Entonces, cuéntanos, ¿cómo podemos elegir, cómo podemos tener esa sabiduría y tener los ojos bien abiertos para saber cuando estamos delante de un complemento correcto o incorrecto para nuestro organismo? Esta pregunta es un poco comprometida, ¿eh? Pero bueno. Venga, Iván, mójate, va. Como esto no lo ve nadie, pues tampoco, así No, entre tú que y va. yo, ¿no? Entre Solo tú y somos yo te voy a 126. contar. Y mira, llevo pues desde que salí de la facultad, porque a mí el tema el tema de la fitoterapia, que trabaja pues un poquito los principios activos que se extraen de las plantas, etcétera, etcétera, siempre es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque realmente hasta incluso la propia industria farmacéutica, la parte química está inspirada en muchos casos en principios activos de origen natural, ¿no? Lo que pasa que evidentemente luego pues a través de procesos químicos lo manipulan, lo potencian, lo mejoran desde el punto de vista de actividad, de potencia, pero no necesariamente de calidad. Y muchas veces, pues ¿qué pasa? Pues que desde ese momento he trabajado con muchas marcas, muchos tipos de vitaminas y al final, pues como pasa con la industria alimentaria, ¿no? Hay esa dicotomía de decir, bueno, ¿dónde están los valores por un lado y dónde está la economía por otro, ¿no? Y muchas veces, pues todos sabemos que vivimos en un mundo consumista, que vivimos en un mundo
el dinero mueve las montañas, como se suele decir, y lamentablemente pues eso choca mucho con los principios y valores con los que podemos querer trabajar muchas personas, ¿no? Yo, de hecho, una de las cosas que tengo mucho que agradecer pues, a todo lo que aprendí en la industria farmacéutica, porque también estuve unos años trabajando en algunos laboratorios, y sí que es verdad que mira, detrás del pensamiento científico, para indicaros una cosa importante, detrás del pensamiento científico está la verdadera intención de ayudar a la humanidad. Y eso es algo que es así, que yo la he vivido de cerca y yo también la he pensado. Otra cosa es que luego pues, pasa el filtro de los intereses económicos. Y ahí es donde está un poco de verdad que muchas cosas se quedan en el tintero por financiación, porque no interesa, por falta de temas de marketing, porque no es vendible, o mil historias, ¿no? Porque no genera dinero, ¿no? Y ahí el mundo de las vitaminas es otro mundo igual. O sea, todo, el mundo del medicamento, el mundo de la alimentación, eso no quita, evidentemente, pues que muchos productos dentro de la historia de la humanidad y de la historia de la medicina y de la ciencia, pues hayan ayudado y hayan salvado la vida de millones de personas, como han podido ser pues, los antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que al final el ser humano, yo siempre digo, ¿no? Que las mentes brillantes sacan algo para ayudar a la humanidad y luego viene la humanidad y lo estropea, ¿no? Es como, sí, es como una sensación así. ¿Por qué? Porque realmente es como todo. O sea, yo le digo muchas veces a la gente, o sea, los antibióticos no son buenos ni malos. Están pensados para solucionarte un problema determinado en una situación concreta. ¿Qué pasa? Que como los usamos mal, se acaba distorsionando, se acaba prostituyendo, como se suele decir, y al final llega un momento que ni nos van a servir para lo que se inventaron, y al final también hay una industria y un movimiento económico detrás. Lo mismo con las vacunas, lo mismo con los medicamentos. O sea, yo cuando estuve en mi época de farmacia, una de las cosas que me sorprendió son los miles y miles y millones, ya no digo ni miles, millones y millones de euros que se gastaba sanidad en medicamentos. O sea, es una cosa alucinante, pero alucinante. Y no solo eso, sí, y los miles que se tiraban todos los días porque la gente usaba la mitad de la caja, porque la gente, o sea, ¿qué pasa? Que dentro de todo esto hay una industria y muchas veces yo veía pautas médicas, y no realmente no es ninguna crítica, sino es una situación real, es en el sentido de decir, yo veía pautas médicas de que dices, bueno, hay de personas que tomaban 10, 15, 20, 25 medicamentos diarios. O sea, y que al final piensas, wow, o sea, esta es una máquina que no la reparas, pero ni con tornillos nuevos. O sea, y al final dices, y no tiene, ¿por qué ha pasado eso? Evidentemente, hay una parte que tenemos que tener en cuenta, hay una parte dentro del mundo de la salud, pues que no tenemos tanto control, como pueden ser algunas enfermedades infecciosas, como puede ser, yo qué sé, o sea, te vas al bosque, te pica un mosquito que tiene el dengue, pues, a ver, tampoco lo podías haber evitado, igual no tenías que haber ido al bosque, pero bueno, claro, tampoco es plan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que quitando eso, hay un gran porcentaje de enfermedades, como os he dicho antes, ¿qué os he dicho? ¿Un 56? O no sé cuántos he dicho, no me acuerdo. Bueno, hay datos muy, muy elevados de cosas sobre las que podemos tener un control. Y ese control viene desde la educación desde niños hasta lo que son los hábitos de salud, tanto alimentarios como la complementación, como el ejercicio físico, o sea, la meditación. Hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para que no lleguemos a los 60 años y tengamos que tomar 25 medicamentos al día. Hay un montón Iván, de cosas. ahora que dices eso, yo me estoy acordando cuando trabajaba en el centro médico, que revisábamos la medicación que tomaban las personas, ¿no? Y hay gente que tomaba antipsicóticos para dormir, que le habían recetado para dormir antipsicóticos. Y yo alucinaba y decía, y pensaba, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos matando moscas a cañonazos? O sea, no tiene sentido que la industria de la salud... ¿Te ha gustado esa? Hombre, es verdad. Si hay varias moscas juntas, pues aprovechamos, pero Sí, pero está no. difícil. A ver, puede ser que aciertes, pero vas a destrozar un montón de partes del organismo, ¿no? O sea, evidentemente que con un antipsicótico esa persona va a dormir, es evidente, pero estamos destrozando muchas más estructuras en el cuerpo. Entonces, si la persona se responsabiliza de las cosas que puede hacer por sí misma, no deriva
en los demás, porque al final muchas de las personas que recetan, pues lo que necesitan es solucionarle el problema y cuanto mejor se lo solucione o más efectivamente, mejor, ¿no? Pero a veces no es lo más correcto para una salud a largo plazo, ¿no? No, y fíjate que muchos de los pacientes que venían a la farmacia y que se llevaban como, estos no eran de 25, pero se llevaban como 10 medicamentos relacionados en lo que tú dices, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, eran chavales de 20, 21, 22 años y yo me ponía las manos a la cabeza y pensaba, pero ¿cómo puede ser? O sea, es algo que dices, alucinante, ¿no? Entonces, claro, visto esto un poco, de lo que se trata es entender también que igual que en la industria de la alimentación hay intereses económicos por un lado, en la industria de la farmacia también lo hay, pero siempre he dicho, como he dicho al principio, cabe destacar que desde el punto de vista científico, la mentalidad científica está pensada para ayudar a la humanidad y eso es así. Pero es que el director científico piensa de una manera, el director de marketing piensa de otra, ¿vale? Y ahí es donde está, y el gerente y el presidente lo que quiere son números y quiere resultados económicos y quiere alta rentabilidad. Entonces, claro, todo esto se tendría que unir desde una perspectiva que es muy utópica, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? En el mundo de la complementación nutricional pasa exactamente igual. O sea, yo en mi carrera profesional he visto, pues he trabajado con muchas marcas, con muchas, ¿vale? Entonces, el problema con la complementación, de entrada hay un problema legislativo. Es decir, la ley del medicamento no te obliga a que los complementos nutricionales sean eficaces, solo te obliga a que sean seguros. Con lo cual, si tú fabricas un complemento que no te va a hacer daño, pues ya está bien. Nadie, o sea, de alguna manera no te obliga a demostrar que lo que dices que hace lo haga. A diferencia de un medicamento que sí están obligados por ley a demostrarlo con estudios científicos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una batería dentro de esa industria, hay una batería de marcas, de complementos, de suplementación, que está más de alguna manera, más dentro del mundo del marketing que del mundo realmente de la salud. ¿Por qué? Porque el problema de las vitaminas, por basarnos en un ejemplo, no es lo que tienen, es lo que no tienen, ¿no? Porque muchas veces cuando las vitaminas, yo siempre le he dicho a la gente, las vitaminas sintéticas no es que no sean eficaces, ¿vale? Pero no son realmente, no es lo que realmente tu cuerpo necesita, porque una vitamina sintética, de entrada, su nivel de absorción o su nivel de biodisponibilidad, como se llama, es muy bajito, porque el cuerpo identifica eso como un componente químico que se parece a una vitamina C. Pero el tema es que luego, al menos nosotros lo que he visto en los últimos 8 años, es que sí hay empresas que trabajan con principios y valores, que tienen una filosofía de realmente no solo ir a buscar la eficacia del producto, o sea, perdón, la seguridad del producto, sino ir a buscar también la eficacia. Y que realmente, cuando yo administro una vitamina C, tenga, o sea, se absorba una cantidad suficiente como para que pueda tener un uso, no, la palabra correcta no es terapéutico, pero sí un uso que le permita hacer su función en el cuerpo, ¿vale? Y eso es lo que realmente buscamos cuando estamos hablando de complementos nutricionales de alta calidad, de origen orgánico. Cuando hablamos de origen orgánico, para que sepa la gente que está conectada, estamos hablando de productos de los que se lleva un control desde la semilla hasta el envasado y esa semilla está tratada en granjas con certificación orgánica, donde se trata la tierra con agua de calidad, donde no se tratan con fertilizantes orgánicos o fertilizantes naturales, sin pesticidas, sin herbicidas, y donde lo que se hace es aprovechar la máxima concentración de los principios activos de esos organismos o esas plantas que van a salir de esos cultivos. Entonces, eso luego se tiene un proceso a través del cual llega a mi casa, lógicamente, porque al final hay gente como dice, bueno, pero también te tomas una pastilla. Bueno, cuidado, es que o eso o me tomo 5 kilos de alfalfa cada día en mi casa. Entonces, claro, hay algo que de alguna manera, o sea, al final, la parte galénica que se llama, la parte que transforma el principio activo de la planta en algo que yo me pueda tomar, eso se llama galénica, ¿vale? Simplemente es cómo transformar un principio activo a un vehículo que me permita que yo me lo pueda tragar y ese vehículo tenga que luego pues deshacerse en mi organismo, absorberse, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que sucede. Ahora bien, hay muy pocas empresas que trabajen así. Mi recomendación, yo siempre digo a la gente,
invierte en tu salud, porque fíjate, al final, si no vas a tener que invertir en tu enfermedad, y eso al final es mejor invertir en salud y poder salir a correr y poder salir a vivir y poder disfrutar de la vida con salud, porque al final es algo que tiene un valor incalculable, y al final yo digo, invierte ahí con productos que realmente tengan ese criterio de llevar ese control, de garantizarte una eficacia, de que tú cuando te tomas un componente no solo no es sintético, sino que está realmente formado por esa concentración de esos antioxidantes, de esos fitonutrientes que contienen realmente las plantas de las cuales ha sido extraído, y eso es lo que tenemos que valorar cuando tenemos delante una batería de marcas que al final dices, bueno, ¿y por dónde tiro, no? Evidentemente, pues yo siempre digo, sigue las recomendaciones de algún profesional de la salud de confianza, pero también sigue el sentido común y sigue un criterio lógico. Porque es de lógica que una vitamina C sintética que te cuesta 2 euros, por poner un ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con una vitamina, un extracto de acerola, de cultivo orgánico, ¿qué te puede costar? 15, 20 euros, 30, 40 euros, no lo sé. Pero al final estamos hablando de tu salud y punto. O sea, y yo al final lo que quiero es que si compro algo para que sea antioxidante, que sea antioxidante. No que compro algo que sea antioxidante y luego no se sabe ni lo que oxida o lo que antioxida, ¿no? Entonces, claro, y también hay que tener en cuenta que los procesos industriales muchas veces que se hacen para reducir costes, y eso lo he vivido yo en la industria farmacéutica, muchas veces se utilizan principios activos de menor calidad, se utilizan excipientes lo más barato que se encuentra para reducir el coste realmente de la fabricación, y al final, pues bueno, pues eso es lo que tengo, y lo que quiero es un precio competitivo, no un producto eficaz. Entonces, claro, cuando yo quiero un precio competitivo y no quiero un producto eficaz, me encuentro delante de toda esta batería y toda esta industria dentro del mundo de la complementación, que hace que muchas veces, pues, otras personas, pues, pues de manera normal, crean escepticismo, crean incredulidad, y muchas veces, pues, la gente te recomienda cosas, pero que al final lo que digo yo es, sigue el sentido común. También hay que tener en cuenta, lo que estás comiendo hoy no te está aportando lo que necesitas, y mucho menos si tienes un estilo de vida activo o tienes algún tipo de deficiencia ya de punto de partida, ¿no? Como hay personas pues, que tienen deficiencia de calcio, personas que yo qué sé, pues, que tienen algún otro problema, otra necesidad, pero que muchas veces es simplemente, oye, tengo un estilo de vida activo, trabajo 12 horas al día, o hago deporte todos los días. Chico, tú no puedes conformarte con un zumo de naranja por la mañana. Entre otras cosas porque la naranja con la que estás haciendo el zumo, ¿dónde la has comprado? ¿En tal sitio? Pues olvídate de la vitamina C. O sea, no tiene nada y encima a las 6 horas ya no tienes nada en tu cuerpo. Con lo cual, si luego vas a la tarde, porque hay gente que te contesta eso, yo es que ya tomo mi zumo de naranja por la mañana, luego campeón, y te vas a entrenar a las 8 de la noche. O sea, no tiene nada que ver. O sea, necesitas un antioxidante más potente, algo que se mantenga en tu cuerpo, algo que te pueda realmente aportar el poder y el potencial que tu cuerpo necesita. Pero si ya nos basamos en una persona normalita, que hace lo justo y necesario para sobrevivir, con lo que compramos en el supermercado, no es suficiente ni de largo, pero ni de largo. Y esa es la conciencia que tenemos que tomar hoy en día, más, pues bueno, decimos un día como hoy, ¿no? Día Mundial de la Salud, pero es que realmente son todos los días, ¿no? Y es un poquito el coger realmente, es más importante el hábito de alimentarse correctamente, de tener esa conciencia, de complementarse. Esos pequeños detalles son los que hacen que muchas veces pues uno pueda mantener una salud a lo largo del tiempo. Y evidentemente, como se suele decir también, ¿no? Pues de algo hay que morirse. Bueno, eso lo dice el que no tiene ninguna conciencia, ¿no? Porque realmente, claro que de algo nos vamos a morir y nos vamos a morir todos. Pero el Pero lo tema es más con tarde qué calidad. posible. Claro, pero no, tarde y bien. Porque Tarde y bien, exacto. hay gente que pasa sus últimos 20 años de su vida poltrados en una silla de ruedas, en un sofá o en algo, pues porque no puede subir ni un escalón porque se ahoga, ¿sabes? Entonces, claro, es un ejemplo, ¿no? O tiene algún tipo de problema de musculoesquelético o osteoartrítico o tal, que bueno, que todo eso llega porque bien, los años son los años, pero contra más años puedas de alguna manera vivir con calidad de vida, ahí ves la diferencia de que ves personas con 30 años destrozadas y personas con 60 que están haciendo en la mejor etapa de su vida. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser? Pues es por todas estas cosas que estamos hablando al final, ¿no?
Evidentemente hay un componente genético, hay cosas, hay multifactorial, ¿no? Todo esto es multifactorial. Pero sí que es verdad que donde nosotros podemos hacer algo es en lo que entra por esa boquita. Y Totalmente. cómo Me vivimos y encanta. cómo pensamos. Y sobre todo cómo Exacto. pensamos también. Porque, Sí, porque el nivel, muy importante. claro, el nivel de tus pensamientos también va a hacer, o sea, realmente, pues parece así más filosófico, pero no lo es. O sea, realmente el mensaje que tú le estés dando a tu mente va a influir sobre tu cuerpo. Y eso es algo que también está más que demostrado científicamente. No es que no esté demostrado de otra manera, está demostrado Sí, científicamente. los pensamientos alteran la bioquímica del cuerpo y al final pues se hacen reacciones hacia un lado o hacia el otro, ¿no? De hecho una de los factores más potentes a la hora de oxidar el cuerpo es precisamente el estrés y la ansiedad. Y hoy en Y eso, día la mayoría de gente vive estresada y ansiosa y de todo. Y cuando no es por una cosa es por otra. Entonces, y más ahora en esta situación en la que hay un estrés económico, hay un estrés social, hay un estrés también porque la gente coge miedo. Todo eso hay que tratar de trabajarlo porque también ayuda, ¿no? Pero ya te digo, es multifactorial. Si tú aprendes de alguna manera, a trabajar tu emocionalidad y lo sumas con un buen hábito alimenticio, ejercicio y complementación de origen natural, realmente lo que estás haciendo es cubrir muchos aspectos de tu salud que al final van a derivar en que tengas mejor calidad de vida. totalmente. Bueno, es que es así, o sea, no hay de otra. Se me estaba viniendo a la cabeza que, claro, complementación, como todo, ¿no? Mediocre, pues hay mucha, pero si tú te puedes investigar un poco, pues la número uno, pues solamente hay una número uno, o sea, no te puedes buscar cuántas números uno hay, porque no hay competencia, ¿no? Porque todos esos procesos que tú has dicho, pues realmente hay muy pocas fábricas que lo puedan sustentar, ¿vale? Porque necesita pues una cierta infraestructura, una cierta responsabilidad y bueno, pues todo eso pues al final afecta a cómo te encuentras cuando la tomas por un tiempo largo, ¿no? Como anécdota, tú sabes que mi padre pues también había trabajado en farmacia durante muchísimos años y bueno, pues yo he sido deportista y como anécdota, ¿no? Yo había tomado pues muchos tipos de suplementación pues, porque más o menos uno ya es consciente, ¿no? Y bueno, pues tomaba de todo tipo y bueno, pues ni fu ni fa, ¿sabes? Aquello que dices, bueno, me lo tomo porque es más que creo que me está haciendo algo que porque realmente notes la diferencia, ¿sabes? Entonces, a hacer el cambio a una suplementación orgánica y con el cultivo que tú has dicho, con todos esos procesos, realmente tu cuerpo es sabio y tu cuerpo lo nota. Cuando rellenas esos espacios nutricionales, esos huecos de vitaminas, es increíble. O sea, y ahora no solo yo la tomo, sino que mi padre, habiendo tenido ese recorrido de 50 años en farmacia, pues ahora también lo toma. Y bueno, tú conoces a mi padre, 68 años, bicicleta de montaña, piscinas, o sea, tiene la vida más activa que nunca y porque el cuerpo le acompaña, ¿no? O sea, también la mente, porque ejercita la mente, pero realmente hay una complementación detrás que le está aportando todo ese desgaste, ¿no? Que está haciendo. Y bueno, él también pues conoce esa industria y pues le ha apostado totalmente, ¿no? A esto porque se ha dado cuenta pues que su cuerpo pues se lo agradece, ¿no? Y al final es como tú te vayas sintiendo, eso es lo más importante. Sí, como se dice, ¿no? Tu cuerpo es tu templo. Ahí está, Exacto. tal cual. Pues eso, hay que Buenísimo. hacer Bueno, esfuerzo Iván, para cuidar. ha sido un placer tenerte aquí compartiendo toda tu sabiduría con nosotros, toda tu experiencia, ¿no? Y todos esos datos que nos han encantado porque realmente nos ha dado herramientas para ser conscientes, ¿no? Eso es muy potente y cuando uno tiene la información, pues puede decidir mejor y ya puede saber si realmente pues quiere, no quiere o por lo menos tienen la información para poder decidir con más criterio, ¿no? Y eso es interesante, tal día como hoy, el Día Mundial de la Salud, y que hoy ya puedes hacer algo por tu salud con esta información. Así que muchísimas gracias, Iván, por esta tarde tan entretenida. A mí es que me encantan estos temas, me encantan, me encantan. Sí, no, me encanta este tema. No, A mí gracias me a encanta vosotros esto. gracias a vosotros por la invitación, porque a mí también me gusta mucho hablar de estos temas y al final todo lo que se puede agregar, el valor que se puede agregar y aportar, una de las maneras que podemos pues poner nuestro granito de arena, ¿no?
es intentando transmitir un poquito de conciencia a la gente, porque al final lo que queremos al final es ser felices y vivir lo mejor posible, lo más posible y con la mejor calidad de vida posible. Y al final todo lo que esté en nuestra mano, pues como tú bien dices, viene dado pues por información por un lado y por conciencia por otro, ¿no? Porque información sin conciencia tampoco sirve de mucho, porque todo el mundo sabe las cosas. Yo sé, una vez me contaron una vez y es una razón, no decir, bueno, todo el que fuma sabe que fumar es malo, pero no ha tomado conciencia porque sigue haciéndolo. Entonces, claro, eso, es decir, la información la tenemos. Ahora bien, es cuestión de hacer un cambio de chip, empezar a hacer, yo le recomiendo a la gente, empieza a hacer pequeños cambios, porque hay gente que ya tiene ciertos hábitos saludables, hay gente que no tiene ni uno, como era, bueno, en mi caso hace unos años también, o sea, yo ni me complementaba, ni hacía deporte, comía lo que a uno le gusta, ¿no? Que suelen ser los donuts y todas estas historias que están tan buenas, todas estas cosas de chocolate que están tan buenas, te parece que lo hagan expresamente, lo hacen tan bueno para que caigas ahí en la tentación. Pero por eso te digo que al final es un tema de conciencia, es un tema de que al final, pues oye, me encanta el apio, me encantan las zanahorias, me encantan las frutas, me apasionan, sobre todo las tropicales, pero sí que es verdad que uno cuando vas cogiendo un hábito, es lo que tú decías, te empiezas a sentir mejor en pocos días, en pocas semanas, hacer un cambio radical de alimentación. Pues tampoco lo aconsejo porque puede provocar mucho estrés, pero sí paulatino de empezar a quitar cosas, empezar a quitar azúcares simples, empezar a quitar pues esas grasas saturadas, empezar a quitar esa visita a esa hamburguesería que tienes en la esquina que tiene un logo feo y que al final te va a hacer daño, empezar a quitar esas pequeñas cosas hasta el punto de que las quites de tu vida y no te hayas dado ni cuenta de que hace un año que no vas, un año que no comes esto, un año que no comes lo otro y tu cuerpo lo agradece porque te sientes vivo, te sientes feliz, te sientes ágil, te sientes súper bien, ¿no? Y yo le digo siempre en broma a la gente, coño, me han sentado mejor los 40 que los 30. Pues es que sí, porque yo me siento mejor y es porque he cambiado hábitos, ¿no? O sea, la edad al final evidentemente influye, no tiene nada que ver, pero hostia, pero se nota cuando tú haces un estilo de vida y aún me queda cambiar cosas, porque uno va paulatinamente, porque el hombre, o sea, el ser humano en sí es un animal de costumbres y los hábitos cuesta cambiarlos para bien y cuesta sacar los malos, pero todo es un trabajo personal, un trabajo mental y al final vale demasiado la pena y bueno, os animo a todos a que le deis para adelante a ir implementando esas pequeñas cosas. Buenísimo. Muchas gracias, Iván. Y yo quería deciros a todos que siguiendo con esta serie de salud que estamos haciendo, ¿no? Conmemorando el Día de la Salud, vamos a hacer en esta semana y en la próxima cositas muy interesantes sobre más conciencias de salud. Mañana tendremos un evento muy interesante donde un médico va a hacer va a responder a diferentes consultas, así como muy distendido, y va a darnos información también para entender mucho mejor cómo afectan los micronutrientes o la ausencia de ellos en nuestro cuerpo. Así que no te lo pierdas y pídele a la persona que te invitó el enlace para que lo puedas ver y le puedas ahí echar un vistazo y ampliar esta información. Y también la semana que viene vamos a tener información sobre trazabilidad. Eso es muy interesante porque Iván nos ha hablado de que la complementación hay que saber de dónde viene. Pues bien, a partir del día 12 vamos a tener una información disponible muy interesante sobre la trazabilidad de la complementación. Así que nada, solo te digo que pidas la información, que te acerques a la información y que recopiles todo lo que tú necesites para mejorar tu salud. Muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Hasta luego. Muchas gracias, Iván. Gracias a todos por asistir. A vosotros.